Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Naomi sacó de su bolsillo una pequeña fotografía de su hijo, cuidadosamente sellada en celofán. En la era digital, es imposible desaparecer para que no quede nada de ti. Mickey se ha conservado en cientos, si no miles, de instantáneas, vídeos y fotos de grupo. Está en una boda, en una fiesta de cumpleaños, recogiendo a su hija del hospital. Y en todas partes alegre, sonriente hasta las orejas, y nada le molesta. Pero lo más parecido a el que tiene Naomi es una pequeña foto suya que se guardó de sus estudios. Mickey no es solo un marinero, sino un licenciado, solía decir en esas ocasiones, y el orgullo le llenaba el alma. Entonces le dijeron a su hijo y a los demás aspirantes que trajeran exactamente 3 fotos de 3 por 4 centímetros. ¿Por qué ese número? ¿Por qué 3? No lo recordaba. En el taller hacían 4 fotos, que era lo normal. Su hijo entregó 3 de ellas al decanato, y Mickey dejó una para su madre por si la necesitaba. A ella le gustaba más esa cosita que todos los regalos que él le había hecho. Y el hijo se lo agradeció, le compró una picadora de carne, un molinillo de café, una almohada para el reuma y una pulsera de circonio. Le dio dinero. No un hijo, sino oro, contó Noemí a sus amigas. «Mamá, ¿vamos a demandar o qué?», preguntó impaciente Leslie, la nuera. ¿Dónde encontró semejante polluelo? Cuando Mickey trajo a su futura esposa a casa, a Naomi no le gustó al principio. Arrugó la nariz como si no le gustara el olor de la sopa de chucrut. Pero Naomi había hecho una olla enorme ese día, no para la compañía, por supuesto, sino suficiente para el escuadrón. Eso era lo que hacían siempre, cocinaban para toda una semana para no tener que pensar en ello. Leslie no es así. Ella cocina poco a poco. Cocina y come. Con una mamá así, Berry no engordará. «Mamá, ¿por qué no hablamos?». Mi nuera no paraba. «¿Esperas otra cosa? ¿Dónde vamos a vivir, mamá?». Naomi solía echarse a llorar al oír estas palabras, pero para sí misma. Nadie oía los sollozos ni veía las lágrimas. Desde fuera parecía que se limitaba a mirar al vacío, pero en su interior ardía el fuego. Se rindió rápido, pensó Naomi en momentos así. Le dije. Pero Leslie había hecho al menos una buena obra, ¿y qué buena obra? Le dio un nieto que todos los vecinos envidiaban. Berry a sus 4 años ya hablaba bien, sabía todas las letras y podía contar hasta 10. Si no fuera por él, Naomi se habría vuelto loca hace mucho tiempo. Berry también apreciaba su cocina sencilla, sopa de chucrut, empanadillas caseras, tortitas del grosor de un dedo y otras delicias culinarias. «Mamá». Leslie no paraba. «No soy tu madre», gritó Naomi con rudeza. «No soy tu madre, métetelo en la cabeza». ¿Por qué su nuera era tan grosera con ella? Podía haberla llamado tú, como el día que la conoció. Oh, sí, ella sugirió que usáramos tú. ¿Cómo podía ser de otra manera con la futura esposa de su hijo y la futura madre de sus nietos? Tal vez Naomi es demasiado dura con su nuera. Lo de Leslie también es comprensible. Naomi solo mira su situación desde su propio punto de vista. También debe ser duro para Leslie. Pero aún así, esa no es razón para llamarla mamá. Solo respóndeme a la pregunta que Leslie me hizo por enésima vez. Estamos juntos en esto. Quiero que sea legal. La ley. Ella es abogada. Conoce todos los entresijos. Mickey es un hombre sencillo. Hizo sus propias reparaciones y reconstruyó su coche en el garaje. Si Berry hubiera sido un poco mayor, habría empezado a meterse en el trabajo de los hombres. Sobre todo porque le interesaban. Siempre andaba por la casa con un destornillador y un martillo de juguete, buscando algo que arreglar. Incluso se lo pedía. «Leslie, mi alma», dijo Naomi con otro tono de voz. «Esperemos un poco más». ¿Cómo puedes hacerle eso a una persona viva? «¿Cómo podemos esperar más?», replicó Leslie, con la cara desencajada.
Llevo esperando un año entero. Tengo que vivir de alguna manera. Y tu nieto también, por cierto. En momentos así, Naomi se quedaba mirando la cara de Berry. Y entonces se tranquilizaba, no, definitivamente es su nieto. La misma frente, la misma nariz y los mismos ojos. Y lo más importante, la sonrisa. Aún recordaba a Mickey sonriendo a la misma edad. Como hermanos gemelos, con solo 30 años de diferencia. Cuando Leslie empezó esta conversación sobre cómo vivir su vida, las dudas de Naomi se colaron en su corazón. ¿Por qué? ¿Ya has buscado a alguien?, preguntó Naomi con severidad y contestó sin esperar respuesta. Si le has echado el ojo a alguien, no lo traigas a casa. Berry no debería ver esas cosas. Leslie se ofendió. Ella, esposa de marinero, estaba acostumbrada a los largos viajes de negocios de su marido. El océano es así, aquí los errores no se miden en minutos, sino en semanas. Y un pequeño viaje de un mes bien podía convertirse en una ausencia de 6 meses. Ella siempre contaba los días que faltaban para que se reunieran y nunca daba el menor motivo para dudar de su fidelidad. Pero ahora era otra cosa. ¿Y quién mejor que su mujer para entenderlo? Basta, estoy cansada, dijo Leslie. Estoy cansada de estas peleas, de acusaciones. No necesito nada de ti personalmente. Lo estoy haciendo bien. Y Berry para mirar, interrumpió Naomi. Gracias por eso. Pero podría hacerlo yo misma. Claro que podría, pensó Naomi. Ella no puede hervir su propia sopa, no puede encender una vela. Un niño es un trabajo duro. Ella le enseñó todo, incluso a envolver y mecer al bebé. Al principio tenían una buena relación. Y Naomi realmente toleraba cuando Leslie la llamaba mamá. Pero luego no pudieron soportarlo más, y tuvieron una pelea. Están gritando, Naomi trató de atacar de nuevo, pero Berry escucha todo. Él oye y recuerda. No soy la única que grita, replicó Leslie. Llevamos media hora aquí parados, perdiendo el tiempo. Y aún no has contestado a mi pregunta. Cambió a tú. Cortó a Naomi como un cuchillo. Un momento más y serían extraños. ¿Qué hay para ella? Encontrará un nuevo hombre, tal vez tendrá hijos para él. Llamará mamá a otra mujer. ¿Y qué queda para ella, Naomi? Solo Berry. Mickey es su único hijo. Ella quería un segundo, pero no pudo ser. Iría hasta el fin del mundo por Mickey, como la esposa de un decembrino. Solo que no es una esposa, es una madre. Lo soy, por cierto, dijo Leslie, apoyando los costados. Pero en ese momento entró corriendo un niño y se quedaron helados. Mamá, abuela, gritó Berry. La carta, la carta. ¿Dónde la has encontrado?, preguntó Leslie. Levantó el sobre, que por alguna razón no tenía nada escrito excepto la dirección. Por debajo de la puerta. Naomi se sentía incómoda en cualquier oficina gubernamental. Pisó el parqué por miedo a estropearlo. Miró los lujosos acabados de paredes y techos, los caros muebles, y se sintió como un pariente pobre visitando a un tío rico. Es cierto que hoy la recibieron con amabilidad y le hablaron como si le debiera algo. Pero a menudo veía telenovelas y recordaba cómo en una película le hablaban en el mismo tono a un niño gravemente enfermo. Y le prometían de todo. Es una pena que solo haya venido mamá, dijo el gran jefe. Tendríamos una esposa, por supuesto. Pero las madres nos entendemos fácilmente y encontramos un lenguaje común. Tuvimos que ir muy lejos, al centro regional, no una luz muy cercana. Y por alguna razón nadie le dijo el motivo, solo le dijeron que tenía que ver con su hijo. Aunque los trabajadores intentaron hacerla sentir bienvenida, Naomi se sentía incómoda. Todos esos techos altos, las arañas de cristal, no era lo suyo. Era incómodo y daba miedo. Como si Naomi pudiera hacer algo que hiciera que los caros suelos de madera se agrietaran. O que la lámpara de araña se viniera abajo. La mujer no entendía nada,
ni ese tono congraciador, ni la esencia de la conversación. La recibía el jefe de algún departamento cuyo cargo o nombre Noemí no recordaba. Se sentó junto a ella en una larga mesa, le explicó algo con tono congraciador y la cogió de la mano. ¿Cómo es que la tienen secuestrada?, preguntó Naomi. ¿Cómo que secuestrada? La mujer de la chaqueta roja se limitó a encogerse de hombros. La mente de Naomi estaba hecha un lío. Lo único que sabía era que su hijo estaba en el mar, que trabajaba para una compañía africana. No es un crucero, no es un viaje fácil, es un trabajo duro. Mickey es un hombre valioso, puede arreglar el motor de un enorme barco diésel en las condiciones más difíciles. ¿Cómo pudo ser tomado como rehén? El alcaide estaba literalmente tratando de endulzar la píldora. Le puso delante una taza de té, un plato de dulces y galletas. Pero las terribles noticias sobre su hijo la incapacitaron para comer. Una mujer de carácter fuerte nunca mostraba que estaba asustada o herida. Pero esto es diferente. Es como si le ocultaran algo a la anciana. ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó Naomi. Lo único que podemos hacer es tener paciencia, respondió la mujer. Hay todo un equipo de especialistas trabajando en el rescate de su hijo. Si alguien puede ayudarle, son ellos. ¿Cómo los llamo?, volvió a preguntar Naomi. A esos especialistas. Por desgracia, no puedo decírtelo, suspiró la mujer. En realidad, es un secreto, firmé una declaración jurada. Podría meterme en problemas. Ya he dicho demasiado de madre a madre. El día anterior la llamada cogió a toda la familia por sorpresa. Era el 5.º mes del viaje de Beisia, y debía regresar. El océano es un elemento, ni siquiera los marineros experimentados dicen categóricamente el día del final del viaje. Además, hay que subirse al avión, volar a Washington y de allí a sus lejanas tierras. Así que cuando el alto cargo llamó, ni ella ni Leslie se lo tomaron demasiado en serio. Ahora que lo pienso, una oferta para venir a la administración. La nuera fue a recoger al niño a la guardería, y ella, Naomi, acudió a la reunión con la funcionaria. Sin embargo, tras las palabras de la mujer de hermosa chaqueta, hubo más preguntas que respuestas. Hacía un mes que no recibía ninguna llamada ni mensaje de Mickey. En principio, no era algo sin precedentes. Los barcos se averían, se pierden y luego tardan mucho tiempo en encontrarlos en mar abierto. Pero Mickey llevaba 10 años navegando. Y siempre había vuelto sano y salvo. Así que su desaparición les alertó, pero no les asustó demasiado. ¿Qué quieren con ellos?, preguntó Naomi. Por fin había recuperado la capacidad de pensar. Dinero, suspiró la mujer de la chaqueta roja. Todos los terroristas quieren dinero. Así que aumentémoslo, sugirió Naomi. Hagamos un llamamiento a todo el mundo. No podemos, respondió la mujer. ¿Por qué te hemos llamado aquí? Para que no se os ocurra transferir dinero, y mucho menos recaudarlo. Para que te sientes tranquilamente y esperes a que se resuelva la situación. No sabemos a ciencia cierta que puede perjudicarles. Es una situación muy complicada. Tienes que entenderlo. ¿Así que ni siquiera puedes escribir a Billy?, preguntó Naomi. En absoluto, asintió la mujer. Nada de publicidad. ¿Por qué?, se preguntó Naomi. Te lo repito, dijo la mujer en un tono que no toleraba objeciones. Hay especialistas trabajando. No puedes interferir con ellos. Pueden llamarte, escribirte, exigirte dinero. Pedir una entrevista. No acepte. Es una situación muy grave. Cuando Noemí regresó a su pueblo natal, el tiempo era perfecto, había llegado la primavera. Aquí, junto al mar, las estaciones se suavizan. Y después de un poco de inclemencia, enseguida llega el calor, y con él la esperanza. Pero Noemí no estaba contenta con el buen tiempo. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Resulta que su Mickey, un marinero de toda la vida, había sido tomado como rehén. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién lo había secuestrado? ¿Cuándo había ocurrido?
Aparentemente no hace más de un mes. Hablaban por Messenger, todo iba bien. ¿Qué le va a decir a su nuera? ¿Qué hay de Berry? Esa noche, ella y Leslie tuvieron su primera gran pelea. La mujer de Basia exigía máxima publicidad, intentaba grabar los clips en su carro móvil y llamar a las televisiones. Y Naomi la convenció de que no lo hiciera. Su nieto observaba las discusiones y lloraba amargamente. Llegó un momento en que las dos estaban tan distraídas que no se fijaron en el niño. Y yo te digo, Noemí, que es necesario gritar, es necesario tocar todas las campanas, dijo Leslie. Si no, no sacarán a mi marido. Por el amor de Dios, replicó Naomi. Te he dicho que no interfieras, que no llames, que no contestes al teléfono. Se están llevando al padre de Berry, y tú reaccionas con tanta calma. Fue entonces cuando su actitud hacia la mujer de su hijo empezó a cambiar. Los 6 meses de espera los habían agotado a ambos. Y lo más importante, Leslie empezó a insinuar que Mickey debía quedarse con el apartamento. No debería vivir aquí ahora que su hijo había desaparecido. Naomi también estaba implicada económicamente en la construcción y renovación, así que fingió no entender las insinuaciones. Se las arreglarán, se aseguró Naomi a sí misma o a su nuera. Mickey ha tenido muchos problemas. Lo superarán. Pero Leslie no dijo ni una palabra. Se había calmado un poco y miraba a su hijo con miedo y esperanza. Entonces, la carta. Leslie la sostuvo en sus manos durante largo rato, dudando si abrirla. Ofrecía alguna esperanza, pero solo mientras permaneciera sellada. Si el sobre se abría, la magia desaparecería. Su suegra la miró, sin intentar coger la carta, como si reconociera su derecho prioritario a la noticia. Pero Berry estaba impaciente, no había olvidado que tenía un papá, y cada día esperaba su regreso. Mamá, vamos, decía. ¿Es papá? ¿Hay Masinka? El pequeño se parecía a su padre. Le encantaba la tecnología. Leslie y su suegra le compraron coches que se podían desmontar y volver a montar con un destornillador de juguete. Al niño le encantaba apretar tuercas y no dejaba de imaginar cómo arreglaría un coche de verdad con su padre. Berry no había olvidado que su padre le traía un montón de juguetes de cada viaje, los mejores juguetes que había visto nunca. Leslie abrió el sobre. Por desgracia, no había ningún milagro. En lugar de una carta de su marido, en lugar de una pequeña noticia sobre él, una reclamación del banco. Habían comprado el piso con una hipoteca, y Mickey se encargaba de los pagos. Él mismo ingresaba dinero en la cuenta, normalmente con una reserva. Pero hace muchos meses, el dinero se acabó. Ya ha recibido llamadas del banco amenazando con el desahucio. Por favor, cobren el principal, los intereses y los gastos legales, leyó decepcionada. Embargarán el piso y lo sacarán a subasta pública. Tenéis que pagar, dijo la suegra. No nos querrás en la calle, ¿verdad? Leslie, desde luego, no era Dios sabe qué clase de abogada, pero comprendía bien la gravedad de la situación. Si no hay pagos, si el banco está perdiendo dinero, querrán quedarse con el apartamento. Nada detendrá a esta institución financiera, ni una viuda llorosa con un marido vivo, ni un niño pequeño. Solo una postura equilibrada y razonada podría cambiar las cosas. Le prometieron hasta el último minuto que no les desahuciarían y que el banco no acudiría a los tribunales. Esto se dijo tanto en el banco como en la administración. Al parecer, cambiaron de opinión o llegó un nuevo empleado e hizo las cosas a su manera. Leslie empezó a sollozar. Las lágrimas le sacudían los hombros, la ahogaban, no podía parar. Déjame leerlo, le pidió su suegra. Cogió los documentos, empezó a mirarlos e incluso reconoció letras y palabras familiares. Pero no entendía el significado de las frases. Para Noemí era evidente que querían echarla a la calle. Casi sollozaba como una nuera, no tenía a dónde ir. Noemí se contuvo, metió la carta en el bolso y fue a la oficina de la administración. Esta vez los funcionarios no fueron tan amables. Había estado aquí 2 veces desde aquel día, pero nunca le habían ofrecido té y dulces.
Y hoy la jefa del departamento no tenía ninguna prisa por recibirla. La hizo esperar 1 hora y luego salió al pasillo. Naomi se dio cuenta de que llevaba una chaqueta diferente, una mitad blanca y la otra negra. No era nada bonito, pero probablemente valía mucho. No hay noticias, respondió la mujer. Nada alentador. Tenemos que esperar. Toma, mira esto. Dijo Noemí y le mostró a la mujer la demanda. Probablemente conocía la ley. Mientras leía, asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con el banco. Noemí la miró a la cara, menos de 40 años, todavía joven, y ya en un puesto así. Probablemente, promociona a la gente adecuada, o ella misma es una especialista muy valiosa. Bien, dijo la funcionaria. La situación es difícil, pero no crítica. ¿Trabaja ya con un abogado? Si no tengo dinero para un préstamo, ¿de dónde voy a sacar dinero para un abogado?, le preguntó Naomi. No desesperes, dijo la mujer. Espera aquí. Haré una copia y pediré ayuda a nuestros abogados. Creo que hay una salida. ¿Qué me importan sus abogados?, pensó Naomi. Tengo uno en casa. No sabe ni hacer sopa. La funcionaria desapareció por la puerta y Naomi tuvo que esperar de nuevo. Ahora tenía que ir al banco. Eran ya las 5 de la tarde cuando entró en el local. Bonito como la oficina de administración, pero un poco más modesto. Aquí la recibieron mucho más rápido, y en 10 minutos ya estaba sentada delante de un especialista. Una chica joven con camisa blanca y gafas, muy guapa. Pensó Naomi para sus adentros, y por alguna razón empezó a sonrojarse. No me llamaría mamá. La chica pasó los ojos por encima de la demanda, buscó algo en su ordenador. Luego cogió el teléfono y llamó. Pero hablaba tan bajo que Naomi no oyó ni una sola palabra, aunque estaba sentada literalmente a 2 metros de distancia. Entonces la chica volvió a consultar algo en el ordenador y miró a su visitante. Hay una salida, por supuesto, respondió. Pero será mejor que hable con mi jefe. Por favor, suba al despacho 34 de la segunda planta. Naomi suspiró y se levantó de la silla. Le dolían las piernas de tanto moverse. Tenía que ir otra vez, y ya no tenía 18 años. Había tenido hijos tarde, ¿qué podía hacer? Por otra parte, tenía mucha fuerza, sobre todo por las mañanas. Podía sacar a Berry adelante ella sola si hacía falta. La tripulación de aquel malogrado barco era internacional. Y Mickey resultó ser el único americano entre ellos. Él mismo sabía idiomas extranjeros. Siempre decía que podía entender fácilmente a su propia tripulación. El carácter fácil de un mecánico era tan importante en los viajes largos, donde la gente está encerrada en pequeños camarotes durante meses y meses. Hablamos el idioma de la tecnología, decía Mickey con su sonrisa perpetua. Mis chicos y yo estamos en la misma onda. El resto de los desafortunados compañeros eran chinos, indonesios y personas de otros países cuyos nombres Naomi no podía recordar. Y como ni ella ni su nuera hablaban el idioma, no había forma de comunicarse con sus familias. Ambas querían saber si había noticias, si sus seres queridos estaban bien. Junto con Leslie, intentaron buscar información sobre el secuestro en Internet, pero no encontraron nada. El teléfono de Mickey también estaba en silencio todo el tiempo, aunque sus mensajeros funcionaban. Juntos se dirigieron a varios funcionarios y escucharon de ellos primero condolencias y simpatía, y luego amenazas. Especialmente cuando acudieron a la policía con un informe sobre la persona desaparecida. Esa misma tarde, un hombre llamó al teléfono de Naomi, y fue una conversación que no le gustó. Un hombre que se identificó como comandante la increpó por teléfono. Vamos a recuperarlos. Salvaremos a su hijo y a su marido. Nada de aficionados, nada de ir a la policía. Espere nuevas instrucciones. Tal vez si Naomi hubiera sido más joven, si hubiera tenido mucho trabajo y cosas que hacer, habría sido más fácil. Pero tal como estaban las cosas, solo vivía para su hijo y su nieto, pasando cada guardia con él.
La espera ansiosa le desgastaba literalmente el alma. Podría soportarlo todo durante un tiempo, si no fuera por la perspectiva de quedarse en la calle. Desde niña le habían enseñado que un hombre debe tener un hogar. Allí, en Occidente, se podía vivir toda la vida en un apartamento alquilado o en una caravana. En África, bajo el abrasador sol tropical, puedes cavar una trinchera o esconderte en una palmera. En Estados Unidos, el espacio vital propio es un culto, y Naomi también practicaba esta religión. Una vez se puso en contacto con ellos un representante de una compañía naviera. Se disculpó mucho por su americanismo, aunque su discurso era excelente. Solo preguntó a qué cuenta había que transferir el dinero. Naomi estaba muy contenta. Dio sus datos a Leslie, confiada en que se resolvería el problema con el banco. Una vez le habían transferido una pequeña cantidad de dinero y luego se habían olvidado de ella. Debieron pensar que estaban a salvo. Naomi tenía un hijo y 2 hijas. Cuando Mickey creció y se compró un apartamento, ella vendió el suyo inmediatamente. Dividió el dinero a partes iguales entre todos los niños y se mudó con su hijo. Puede que a Leslie no le gustara, pero no lo demostró. El apartamento era grande, bonito, de 3 habitaciones. Sin embargo, cuando nació Berry, la ayuda de su abuela fue muy útil. Ahora Naomi pensaba que había sido una tonta al vender su apartamento. Aquí no era nadie, solo una inquilina con un sello en el pasaporte. Sí, todavía tenía la casa de verano. Cuando Mickey estaba en la playa, cuando la familia necesitaba estar sola, ella podía salir de la ciudad. Y cuando Berry fuera mayor, podría llevárselo con ella. Pero ahora le ofrecen pagar o irse. ¿Qué va a hacer ella? No puede vivir en el campo. Aunque los inviernos son cálidos, no tanto como para no tener agua caliente y un radiador. Ella no tenía nada de eso en la dacha, no lo ganaba, se lo gastaba todo en su Mickey y sus hijas. Y es aburrido allí, en las dachas, no hay tiendas, no hay parques infantiles. ¿Irse con su hija? Tanto Catherine como Betty estarían encantadas de acogerla. Pero aún son jóvenes, sin maridos, sin hijos. ¿Y si ella les impide construir su propia felicidad, sus propias familias? No, ella pertenece aquí, de vuelta a casa. Tiene que esperar a Mickey y seguir ayudando a su hijo y a su nieto. Para subir al segundo piso, la misma chica educada y seria la acompañó hasta la puerta y la abrió con su tarjeta. A Naomi no le hizo ninguna gracia tanta tecnología. Si perdía la tarjeta, ¿cómo iba a entrar? Esto de la segunda planta es como una fábrica. Solo que no hacen teléfonos móviles, ni cosen ropa, ni vierten lechos en tarros para enrollarlos en conservas. La gente grande estaba haciendo dinero. Probablemente las cosas iban bien, porque los suelos, las paredes y los techos se habían renovado muy bien. Naomi se miró los zapatos, estaba claro que se podía estropear el interior caminando con un calzado tan barato y sucio. Las paredes estaban paneladas, como si se hubiera utilizado caoba para todo. El suelo tenía baldosas caras de enorme tamaño, como de mármol. Una de las puertas ya estaba abierta, y allí estaba un hombre que no se parecía en nada a su jefe. Era pulcro, fresco, con un traje impecable. Saludó a la visitante con un gesto de la cabeza y la invitó a pasar. En aquel despacho, Naomi sintió aún más agudamente su insolvencia económica. Quiso sentarse en una silla del rincón, pero el hombre sacó una silla y le hizo un gesto para que se sentara. «Esto es precioso», dijo la mujer. Casi había olvidado por qué había venido. «Es como un museo». «Gracias», respondió el hombre. Es costumbre dirigirse a los empleados por su nombre de pila. «Puede llamarme Billy». «Naomi», dijo Naomi, y el hombre de la bonita chaqueta sonrió. «Sí, Naomi, soy consciente de ello. No perdamos tiempo. Estoy totalmente inmerso en tu maletín». «¿En qué?». La mujer le interrumpió. Tenía muchas ganas de oír a un hombre caro con una chaqueta cara hablar con palabras que ella conociera. «Conozco todos los detalles de la situación», le explicó. «Que el prestatario ha desaparecido. Quiero decir,
su hijo. Y solo puedo expresarle mi pesar. ¿No puede desalojarlo del apartamento?, preguntó Naomi. A eso me refiero, volvió a asentir. Podemos darle vacaciones a crédito. Y podemos condonar la deuda. Pero para eso necesitamos una orden judicial. ¿Sobre qué? Había esperanza en el alma de mi abuela. No me hagas decirlo en voz alta, me pidió. Porque esas palabras me resultan difíciles. Naomi no entendía nada. ¿Por qué este hombre tan apuesto hablaba en acertijos? Ella no creía que él pudiera sentir simpatía por ella. El que se sienta cerca del gran dinero acaba convirtiéndose él mismo en oro. Puedo soportarlo, replicó la mujer con terquedad. De acuerdo, asintió Billy. Va a presentar una petición ante el tribunal para que declaren muerto a su hijo. ¿Cómo que muerto?, dijo la mujer desolada. No está muerto. A eso me refiero, replicó el hombre. Parecía aliviado de que su invitada no se hubiera desmayado. Naomi suspiró. ¿Por qué todos querían que su Mickey, su propio hijo, fuera declarado muerto? El banquero y Leslie. No está muerto, ella puede sentirlo. Solo tiene problemas. Necesita ayuda, y lo están enterrando vivo. Era difícil para ella imaginar algo así. ¿Qué pasaría cuando Mickey regresara? Es la única opción viable, dijo Billy. Entonces podremos llegar a un acuerdo. La administración cubrirá nuestras pérdidas. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó Naomi. Si creo que mi hijito volverá, sano y salvo. El banquero se encogió de hombros. Sus ojos expresaban sincera simpatía. Ella nunca había visto jefes tan guapos. ¿Y qué educado era? ¿No podía limitarse a cancelar la deuda para que ni Noemí ni su nieto se quedaran en la calle? Si no estás de acuerdo, entonces esta conversación no tuvo lugar, respondió él tras un largo silencio. Entiéndelo, a mí mis jefes no me van a tomar el pelo. Si se enteran de que estoy dando consejos aquí. Piénselo, por favor, y tengo que volver a mis obligaciones. La llamada de la oficina del distrito cogió a Leslie por sorpresa. Ella, una modesta abogada de una pequeña empresa, no entendía el mensaje ni su propósito. La habían invitado a la oficina administrativa para entregarle algún tipo de mensaje en persona. ¿Por qué iba a pasar 2 horas en un autobús de enlace? ¿Para escuchar algo que no se podía decir por teléfono? Hola, dijo una voz de mujer, aparentemente desprovista de emoción. Usted y Naomi tienen una cita mañana con el jefe de relaciones públicas para hablar de su marido. ¿Ha hecho algo malo?, preguntó Leslie con ansiedad. Probablemente no, respondió la voz. Pero no puedo asegurarlo. ¿Qué pasa con él? No lo sabemos, suspiró la mujer, y en su voz destelló cierta emoción. Por desgracia, no lo sabemos. ¿Está vivo?, preguntó Leslie. Según nuestra información, sí, respondió la voz y no nos permitió seguir preguntando. Si viene a vernos mañana, podremos averiguar algo más. Entienda que esas cosas no se dicen por teléfono. Lo más frustrante es que nunca le dijeron nada concreto, hay que ir a la recepción y ya está. Por eso se mostró escéptica ante la propuesta de ir a la administración del distrito. ¿Por qué?, si ya tenía bastante que hacer. Mickey estaba vivo, no había hecho nada malo. Así que todo está bien, pronto estará en casa. Pero cuando su agitada suegra regresó después de la recepción, fue como si el mundo se hubiera vuelto del revés. El barco con su amado marido había sido tomado por saboteadores o piratas. Mickey fue tomado cautivo o como rehén. Pidieron algún tipo de rescate, pero no de ellos. La cantidad es desconocida, pero es enorme. No podemos reunir esa cantidad de dinero por nuestra cuenta. La incertidumbre en la que se encontraba la joven era sencillamente ilimitada. Leslie no pudo creer durante mucho tiempo que no se tratara de una broma cruel o de una travesura estúpida. En Internet y en la televisión solo hay bromas. Parece que la gente ha perdido la capacidad de ser seria. ¿Su Mickey, el mecánico de vuelo?,
¿Se convirtió en rehén? Sonaba tan fantástico como si le hubiera tocado $1 millón en la lotería. Teóricamente posible, pero mejor que no sea verdad. Oh, que me parta un rayo, dijo Naomi. Me dijo la verdad. Lo creo, mamá, lo creo, respondió Leslie. De hecho, ella tenía sus dudas. La conversación con su suegra le había hecho ver las cosas de otra manera. Aquel día Leslie estaba sedienta de actividad. Quería gritar su angustia, tocar todas las campanas. Pero Noemí la convenció de que era mejor callar. Había riesgos, ¿qué podía conseguir de su Mickey? Si había que rescatarlo, sería dinero que ella no tenía. Pero a medida que pasaba el mes, el segundo y el tercero, Leslie empezó a sorprenderse pensando que se estaba acostumbrando a la ausencia de su marido. Primero fue una herida en el alma, luego un vacío, que ella intentaba llenar con recuerdos. Cómo se habían conocido, cómo habían empezado a salir y cómo habían vivido juntos. Mickey, 10 años mayor que ella, su primer y único amor. Y cómo la había cortejado. Se conocieron en Nueva York. Leslie había nacido y se había criado allí, y Mickey estaba haciendo prácticas para conseguir un puesto más alto. Salió a la calle solo y habló, sonriendo. Quizá esa era la costumbre en su pequeña ciudad costera. Pero en Nueva York era raro que alguien se atreviera a hacer algo así. La invitó a tomar vino, no café, y su aventura comenzó. Esa misma noche, Mickey la invitó a dar un paseo por la orilla del mar. Le asignó un lugar y una hora y le pidió que no llegara tarde. Y cuando ella se presentó a su cita con un hombre alto y sonriente, él se ofreció a subir en un barco. Resulta que Mickey lo había alquilado, y conducía el barco además de un coche. Es un buen coche, le explicó su futuro marido. Muy fácil de conducir. La navegación es genial, mira esto. ¿Quieres probarlo? Mickey dijo un montón de palabras ingeniosas sobre velocidad, desplazamiento, comparando el barco con la competencia. Leslie no podía decir que le gustara su aspecto, pero estaba impresionada. Solo tardaron 2 semanas en enamorarse el uno del otro. Él tenía un lugar en su corazón, y lo que había sucedido no era ciertamente un romance entre un joven de fuera de la ciudad y una princesa local. Cuando Mickey se marchó a su ciudad natal, ella estaba segura de que volverían a verse. Y así fue. Él había hecho largos viajes, había recorrido toda la tierra, pero siempre volvía. Se iba durante meses, pero cuando volvía solo le pertenecía a ella. Y para pasar el mayor tiempo posible juntos, se trasladaron a su tierra natal, en una pequeña ciudad del sur junto al mar. Alquilaron un apartamento y se casaron. Ella incluso encontró trabajo en su especialidad, nada polvorienta. Es cierto que no se sentía ofendida no solo por las funciones, sino también por el elevado salario. Sin embargo, con el dinero que Mickey traía de los viajes, vivieron felices para siempre. Un par de años más tarde nació Berry y la familia quedó completa. Y aunque Leslie esperaba que su marido dejara los viajes y encontrara un trabajo en tierra, nada de eso ocurrió. Mickey vivía el mar, soñaba con él. Conocía los elementos como una ballena, podía mirar al cielo y saber cuándo iba a llover, cuánto duraría una tormenta. No había otro hombre como él en la tierra. Eres el único como tú en todo el mundo, le dijo. Tengo suerte de tenerte. Esperándome como el viento en la calma. Sabes que sin duda volveré. Internet hacía soportable incluso la separación más larga. Podían comunicarse, si no todas las noches, varias veces por semana. Desde el lejano océano, Mickey le contaba historias a Berry, le reñía si se negaba a comer. Y le enviaba fotos y vídeos que le dejaban sin aliento. Pero entonces Mickey desapareció, y nadie pudo arrojar luz sobre el misterio de su desaparición. Si su marido hubiera estado destinado en el puerto, podría haber ido a algún sitio, quejarse, exigir algo. Pero incluso el capitán del barco estaba muy lejos. Berry creció sin padre, su escaso sueldo solo le alcanzaba para lo estrictamente necesario. Todos los días llamaba a su madre y sollozaba en el teléfono sobre lo duro que era. Leslie, su madre respondió.
Déjalo todo y vuelve. Estarás aquí esperando a tu marinero, pero ¿qué puedes hacer? Ayuda a casa y a las paredes. Mamá, este es mi hogar. ¿Y nuestro apartamento? Preguntó Leslie. Todo ese dinero que invertimos. Leslie, no puedes traerte una casa a Nueva York, dijo mamá. Eres una mujer adulta y sabes lo que tienes que hacer. El apartamento era una verdadera lástima. Estaba claro que esta casa no se había construido para los lugareños, sino para los que querían una residencia cómoda en la playa. Y aquí se había invertido más dinero que en un apartamento medio en Nueva York. Hermosa arquitectura, cómodas distribuciones, una gran entrada, que a la manera occidental se llamaba el vestíbulo. Leslie, dijo su madre al teléfono. Ya te dije que casarse con un marinero era una lotería. Pero no escuchas a nadie. Mamá, no empieces. Ya sabes lo que hay que hacer. Si quieres volver, te estaremos esperando. Y ella lo sabía. Puede que no fuera una buena abogada, puede que no fuera una gran abogada, pero la solución era evidente. Podía vender el piso con el permiso del banco, saldar la deuda, que no llegaba ni a la mitad del precio de mercado, y volver a su ciudad natal. Hacer carrera, olvidar a Mickey y formar una nueva familia. Pero, ¿cómo decidirse a hacer algo así? La espera había destrozado a Naomi. A los 63 años, ya estaba jubilada, pero seguía trabajando. En una tienda hacía limpieza, fregando suelos, y en la segunda pegaba pegatinas en los productos. Incluso le pusieron esa palabra tan graciosa en el contrato, chica de las pegatinas. Naomi trabajaba tanto no solo porque su pensión era modesta, como la de todos los que conocía en esta ciudad. No podía quedarse sentada en un sitio, tenía que moverse todo el tiempo. Mickey era igual, y Berry parecía haber cogido su gen de la energía. Aunque Naomi no le contó a nadie sus problemas, la noticia corrió rápidamente por el pueblo. Algunos incluso se ofrecieron a recaudar dinero, pero la orgullosa mujer se negó. Mickey está vivo, dijo a sus amigos, si es que discrepaban demasiado en sus pesimistas predicciones. Y volverá. Tuve un sueño. En momentos así, Naomi era un poco mentirosa. Realmente no recordaba los sueños. Los había estado inventando desde que tenía memoria. Así que si Mickey la visitaba, incluso si intentaba decirle algo en el mundo oscuro, no podía recordarlo en la vida real. Naomi, ¿alguna novedad?, le preguntó su peor amiga en la misma tienda que Naomi estaba limpiando. No, respondió Naomi. En cuanto haya alguna noticia, serás la primera en saberlo. Y luego estaban los que difundían los rumores más feos. Que Mickey había abandonado a su mujer, a su hijo y a su madre para irse a vivir a Australia. Vi su cuenta en una red social inglesa y casi hablo con él. Y que ya no se llama Mickey, sino William en inglés. O que su hijo, el alma más pura, acabó en una cárcel africana. Drogado o armado, pero traicionado por su propia tripulación. Mientras sus amigos contaban estos rumores que flotaban por la ciudad, Naomi quería aullar de pena. De hecho, bien podía ser cierto. Después de todo, hacía casi 6 meses que no sabía nada de su hijo. Cuando Naomi imaginó a los secuestradores, por alguna razón pensó que eran piratas y que vivían en una isla. Con una cala profunda que no se veía desde el mar. Y que tenían un pueblo entero con una jaula separada donde tenían a los esclavos. Y ahí está Mickey, rodeado pero no roto. Camina alrededor de la jaula, gira en círculos, mira a sus captores a los ojos y dice: están mintiendo, no pueden llevárselo. Y le tienen tanto miedo que ni siquiera pueden soltarle. En esta imagen del mundo pirata encaja el hecho de que durante varios meses los misteriosos secuestradores ni siquiera dejaron que su hijo hiciera una llamada o al menos enviara noticias a su familia. Pensar que los piratas podían ser tan inhumanos ponía enferma a Naomi. Naomi había pasado toda su vida en su pueblo y conocía a todo el mundo. Por eso, cuando por la tarde se sentaba en su segundo trabajo y pegaba pegatinas en unas cajas de juguetes chinos, no se sorprendió demasiado de Semyon Ogna. Tampoco era joven, pero era más fresca que Naomi.
Tenía 57 o 58 años, aún no se había jubilado. No eran amigas especiales, así que se saludaban si se encontraban por la calle o en la tienda. Naomi, dijo la cartero desde la puerta. ¡Qué asco! Baila. ¿Qué pasa? Naomi se sorprendió. Una carta. Una carta de verdad. ¿De dónde? Naomi se levantó de la silla de un salto, y el brusco movimiento hizo que le doliera la parte baja de la espalda. De África, respondió. ¿La has traído tú?, preguntó Naomi y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas contra su voluntad. Era la espera, el anhelo. Lo has traído tú, ¿verdad? No, claro que no, dijo la cartero. ¿Qué hace? Es correo certificado. Tienes que entregarla en la oficina de correos, si muestras tu pasaporte. La cuestión es la siguiente, la carta llegó a una dirección. No tiene destinatario. ¿Y qué? ¿Qué?, preguntó Naomi. Significa que la carta la puede recibir cualquier adulto que viva en esa dirección. Siempre que tenga una dirección registrada. Tienes un registro, ¿verdad, amigo? Naomi quiso decir que, en lugar de un alma, era un manual. Pero decidió no estropear las relaciones con el mensajero, que podía traer buenas noticias. Se limitó a suspirar, se ajustó el jersey y miró el pasaporte en el bolso. Allí estaba, en el compartimento secreto, junto con un billete de $5,000. Como cualquier abuela, Naomi siempre llevaba el pasaporte en el bolso por una razón que solo conocían los ancianos. Vale, vamos, dijo Naomi. Terminaré las pegatinas después. No es para tanto, nadie va a morir. No vayamos, corramos, la corrigió Semyonovna. El departamento cierra en media hora. Y entonces no habrá cartas, ni correo. Llegaremos a tiempo. En otra situación, a Noemí le habría hecho gracia el celo de la cartero por seguir las instrucciones. Pero ella quería correr, tenía muchas ganas de correr. Habría esprintado si no fuera por su edad y su dolor crónico en las articulaciones. Había luz al final del túnel, y ella quería alcanzar al menos un pequeño rayo de calor. El mar no es un elemento, sino una vida. Quizás su pasión desenfrenada por la navegación se deba a su total ausencia de mareos. Incluso en la peor tormenta, incluso con el más fuerte balanceo, Mickey mantenía la cabeza clara y brillante. No enfermó, no perdió la cabeza como decenas de marineros que encontró en su camino. E incluso se regodeó cuando algún miembro de la tripulación, especialmente impresionable, empezó a llorar de miedo. A Mickey la tormenta le hizo entrar en razón, no le asustó. Si tanto miedo tienes, ¿por qué te hiciste a la mar?, preguntó. Podías haberte sentado en la orilla y tirar la caña de pescar al agua. La vida en tierra es otra cosa. No se sentía cómodo aquí. Mickey no entendía a mucha gente y se aburría en la orilla. Menos mal que tenía suerte de tener una esposa. Ella sabía esperar, sabía apoyar e inspirar. Todo lo demás no funcionaba tan bien. Cuando hacía reformas, siempre intentaban engañarle con los precios. Primero en el apartamento, luego en los materiales de construcción y los muebles. Y ni siquiera podía discutir con ellos. Menos mal que Leslie no era así. Inmediatamente tomó la iniciativa y puso en su sitio a los que intentaban engañarle. Destruyó con algunas normas, citas, amenazó a las autoridades, pero en el lugar correcto. Un abogado, ¿qué puedo decir? Otro vuelo, a primera vista, no era diferente de los anteriores. Pero era especial, único. Igual que el mar nunca es igual. Sin embargo, Mickey no esperaba que el barco pudiera ser capturado por militantes negros. La parte más intensa del espectáculo, la captura, no la vio. Mientras estaba sentado en la sala de máquinas, el rugido de los motores tapaba cualquier ruido del exterior. Entonces vino a buscarle su británico Peter, al que Mickey llamaba Nanny. El mecánico se sorprendió de su colega, trabajaban por turnos, y hoy no era su día. «Apágalo». «Vamos», dijo en inglés. «Nos han capturado».
Mickey pensó que no había entendido bien a su camarada. Apagó los motores con cuidado, comprobó los instrumentos y los indicadores. Todo normal. Perdone, ¿qué ha pasado? Capturado, respondió el británico. Los terroristas que ustedes llaman piratas están a bordo, igual que hace 200 años. Se acercaron sigilosamente en sus lanchas neumáticas y corrieron hacia el puente. No tuvimos tiempo de abrir la boca. ¿Por qué el capitán no dio la orden de apagar el motor?, preguntó Mickey. ¿Por qué te envió a ti? Esos salvajes lo sacaron del puente. Y no saben usar las comunicaciones. Tranquilo, eso no es lo peor. Después de todo, no nos dispararon ni una sola bala. Sí, no puede haber un error. Toda la tripulación, los 30, estaban en cubierta. La única vez que estuvieron todos juntos fue en tierra, antes del lanzamiento. Y en el camino cada uno tiene su propia tarea, no hay tiempo para que estén de pie en una sola fila. Y aquí estaban. Solo que en lugar de un patrón, eran hombres armados con máscaras. Todos eran delgados, por no decir flacos. Pero sujetaban con firmeza sus ametralladoras, aunque no apuntaban a la tripulación. No hay necesidad de heroísmo, dijo el capitán a sus hombres. Los piratas le habían atado las manos por alguna razón. Procederemos según el protocolo. El secuestro fue diferente de lo que Mickey había visto en las películas. Nadie gritó ni disparó, los piratas actuaron con calma, incluso despreocupados. La mayoría de la tripulación estaba encerrada. Pero al ingeniero jefe de vuelo y a Mickey los enviaron a la sala de máquinas. Los invasores no estaban muy versados en tecnología. Uno de los tipos flacos y morenos se hizo con los mandos de la nave, solo se había quitado la máscara de los labios, pero seguía con los ojos cerrados. Hagamos algo, sugirió Mickey mientras volvían a su trabajo habitual. Eso no se puede hacer. Tranquilo, replicó Peter. No nos van a hacer nada. Solo tienes que seguir sus órdenes. Solo son 5. Mickey les guardó rencor. Nosotros somos 30. Tienen ametralladoras, dijo el británico con gravedad. No sabes ver una situación con sobriedad. Quieres demostrar quién manda. Confía en mí y estarás en casa dentro de un mes. Estuvo de acuerdo. Pero cuando subieron y vieron al pirata entre las cosas del mecánico, la indignación de Mickey no tuvo límites. El enmascarado llevaba puestos sus pantalones y chaleco tácticos, que había comprado recientemente en el puerto por una suma decente. No solo eran bonitos, sino que estaban nuevos, quería ir a pescar con ellos. Peter vio que Mickey se dirigía hacia el corsario enmascarado y le agarró del hombro. Tranquilo, dijo el británico. Es el equipo. Tienes una mujer y un hijo esperándote en casa. Estoy convencido de que a finales de mes podrás verlos y abrazarlos. Pasaron 6 meses. Mickey intentaba comprender cómo era que él era el único de la tripulación que se quedaba con los piratas. Debió de empezar al día siguiente, cuando rescató a los piratas. Casi toda la tripulación, a excepción de 4 hombres, fue cargada en botes neumáticos y enviada a la vieja barca. Allí les esperaban otros 5 piratas de piel oscura. Mientras los botes se alejaban del barco de origen, Mickey se regocijó del buen tiempo. Habían tenido suerte de que justo hoy el agua estuviera en calma. Con unos barcos tan decrépitos y sobrecargados, habrían zozobrado al instante si se hubiera producido la menor perturbación en el mar. Los motores diésel apenas podían tirar de los botes. De un modo u otro, llegaron a la goleta pirata, que también vivía sus últimos días. Tras solo 1 hora de viaje, la lancha se puso de pie. Mickey se dio cuenta por el sonido de que el motor estaba averiado. Estaba acostumbrado a considerar la maquinaria como música. Y este motor estaba claramente vacilando, fallando. Los piratas empezaron a insultarse y en un momento dado, casi empezaron a dispararse unos a otros. Pero entonces uno de ellos, el más viejo, con un verdadero vendaje en la cara, fijó su único ojo en la tripulación capturada. Técnico, dijo en un inglés entrecortado. ¿Arreglar a quién? ¿Arreglar a quién?
Mickey dio un paso adelante. Si iban a ser capturados, era mejor nadar hasta la orilla que ir a la deriva sin fin en el vasto océano. Bajó a la sala de máquinas y jugueteó con el motor durante varias horas antes de que volviera a la vida. El pirata de piel oscura encargado de la maquinaria quiso añadir velocidad, pero Mickey le dio un manotazo en la palma de la mano. El invasor sonrió como una bestia y se abalanzó sobre el mecánico. ¿Tú qué?, dijo, arrebatándole el cuchillo. ¿No necesitas una mano? Pero en ese momento el pirata tuerto, el que parecía más viejo, agarró al alborotador por el hombro y juguetonamente lo tiró al suelo. Debía de tener mucha fuerza para detener al joven y alto hombre con tanta facilidad. El viejo pirata dijo unas palabras a su joven camarada, que volvió a sonreír y se alejó. ¿Cuánto dura el viaje?, preguntó Mickey. 50 millas, respondió el corsario tuerto con un acento terrible. ¿Podremos hacerlo? Mickey asintió con la cabeza. Naomi sostuvo la carta en la mano y sonrió estúpidamente de emoción. Sin duda era de Mickey. Bien hecho, había encontrado la forma de avisar a su familia. El sobre parecía haber recorrido medio mundo antes de llegar a su ciudad costera. Había tantos sellos que apenas quedaba espacio. Los sellos de las cartas tenían imágenes exóticas. Frutas tropicales, animales, gobernantes con trajes nacionales africanos. Naomi no se molestó en abrir el sobre. Pensó que era una gran oportunidad para reencontrarse con su nuera. Leerían juntas las felices noticias, se enterarían de cuándo volvería Mickey a casa. Tendrían una buena vida como en los viejos tiempos, y se asegurarían de solucionar los problemas del banco y otros. Leslie, ¿estás en casa?, preguntó Naomi a su nuera, marcando su número en el teléfono. Últimamente no se llamaban casi nunca. Sí, contestó la joven. ¿Qué ocurre? Hay una carta aquí. De nuevo, Leslie se estiró confusa. ¿De dónde esta vez? No, es otra carta. Naomi se mostró optimista. Es africana. Si estás en casa, vendré corriendo. La miraremos juntos. Aún no la he abierto. Quiero que lo abras tú, Leslie. Berry se concentraba en montar su camión de madera por enésima vez. Era su juguete favorito. Papá lo había comprado en un puesto cuando habían salido juntos en su último permiso de tierra. En lugar de cabina, el camión maderero tenía, por alguna razón, cabeza de gato. Los jugueteros del Imperio Celeste debían de haberle puesto algún significado que la gente no acaba de entender. Pero a Berry le pareció bien. Una cabeza de gato en un camión maderero significa que así es como debe ser. Ábrelo tú, sugirió Leslie. Tienes una mano afortunada. Naomi quería pedirle a su nuera que volviera a llamarla tú. Sí, se había excedido e incluso la había roto. Había sido demasiado dura con su nuera todos estos meses. Pero pueden reconciliarse y volver a vivir en armonía. Hace falta la cosa más pequeña, una gota de certeza. Para que supieran cuándo esperar el regreso de su marido, hijo y padre. No, cariño, ábrelo tú, respondió Noemí. Es tu marido, así que tengo que moverme. La parte de la madre es pequeña, ella lo parió, lo dio a luz, lo dejó venir al mundo. Y luego la esposa es la responsable. Leslie abrió el sobre emocionada, desdobló la carta, pero la alegre expectación de su rostro fue sustituida de pronto por la sorpresa, y luego por el resentimiento y la ira. Después de leer, la chica dobló la carta y la agarró como si quisiera romperla, pero cambió de idea. Leslie miró regodeándose a su suegra y le entregó el papel. Toma, le dijo. Míralo. Naomi cogió el papel. El idioma de la carta parecía el inglés, pero al principio la leyó y releyó, incapaz de entender una palabra. Podía encontrarle sentido, pero se negaba a creerlo. Berry recogió el coche y decidió ver qué hacían su madre y su abuela. El pequeño se acercó a Naomi, le cogió la mano y le preguntó. «Va, ¿son 100? Ay, Berry». «Abuela, recítalo», pidió el niño.
Naomi cedió y empezó a leer la carta en voz alta. Lamentamos informarle de que Mickey N., empleado de Transaf United, ha incumplido las condiciones de su contrato y lleva varios meses fuera de contacto. El buque de carga a seca con la tripulación junto con Mickey N. fue capturado el 10 de mayo de 2021. La compañía tomó medidas exhaustivas para buscar y recuperar a Mickey N., el mecánico de a bordo, el miembro restante de la tripulación. En el momento del secuestro, el buque con su tripulación viajaba con el transpándide apagado. Según la información recibida de la Policía Especial marroquí, Mickey N. no está cautivo y se ha aproximado su paradero. En vista de esta información, se ha rescindido el contrato. Para los pagos finales, por favor contacte con la oficina de la empresa en Marruecos. Babushka, no está claro. No está claro, dijo Berry. Él, como todos los niños pequeños, podía repetir la misma frase docenas de veces. Ven aquí, pequeño, dijo Leslie. Ven aquí. Les enseñaré a todos, gritó Naomi. Mañana voy a casa de Billy. No, ¿el presidente? Puedes subir un peldaño, sonrió su nuera. Deberías concertar una cita con el Todopoderoso. A tu edad. No toleraré blasfemias en mi casa, dijo Naomi en voz alta, y Berry empezó a llorar de nuevo. Pero Leslie no intensificó el conflicto y cogió a su hijo y se fue a la otra habitación. Naomi pensó que realmente debería ir a la iglesia y cuanto antes mejor. Sin su intercesión, este espectáculo definitivamente no se arreglaría. Su variopinto grupo se dividió inmediatamente por nacionalidades. Peter y Mickey se encontraron en la misma habitación. Es difícil decir si su habitación era mejor o peor que las otras. En lugar de camas, colchones tirados en el suelo desnudo. En lugar de una mesa, había una gran tabla sobre la que se arrastraban moscas y otros insectos que el marinero solo había visto en los libros de texto de biología. La cabaña podría haber parecido la vivienda de un pobre del lugar, de no ser por las rejas. Había barrotes tanto en las ventanas como en las puertas. Mickey miró con recelo los cables que recorrían la pared. Si su pequeña prisión se incendiaba, difícilmente podrían escapar. No había retrete, 2 veces al día entraban los lugareños con ametralladoras y los sacaban fuera. Ya te lo dije, no hacen falta heroísmos, reflexionó Peter. Como ves, no nos van a matar. Las condiciones de vida son bastante tolerables. Solo tenemos que ser pacientes. Pronto tú y yo volveremos a nuestros países de origen y recordaremos esta historia con una sonrisa. Bien por ti, respondió Mickey. No tienes mujer ni hijos. Más te vale sonreír con tu sonrisa británica. Por cierto, tengo gente esperándome en casa. Tranquilo, William. Es una reclamación al seguro. Te pagarán mucho dinero y les contarás a tus hijos que te capturaron unos piratas. Es una historia de $1 millón. Mickey pensó que sus compatriotas no se metían en líos así muy a menudo. Cuando volviera, seguro que querrían entrevistarle, o incluso hacer una película sobre él. Pero, ¿cuándo será eso? Probablemente su foto ya esté en las noticias de todos los canales federales. ¿Cuánto dinero necesitan estos tipos de piel oscura para liberarlo? Después de 2 días de espera, les pusieron un televisor en la habitación, de lo contrario se habrían puesto a aullar de nostalgia. Pero todo el contenido está en un idioma desconocido, ni un solo canal en inglés. Aún así, era más divertido oír hablar a los demás que hablar sin parar. Vamos a adelgazar con esta comida, dijo Peter, cuando les trajeron de nuevo sus escasas raciones. Pero por el lado bueno, al menos era así. Les daban de comer 2 veces al día. Una mujer les pasaba 2 cuencos de alubias cocidas a través de la rejilla. En principio, Mickey no tenía nada en contra de ese plato, incluso estaba sabroso. Pero si era lo único que tenía para comer, las alubias se convertían rápidamente en un asco. Lo único que hacía que el marinero siguiera adelante era su compañero, que ni siquiera pensaba desanimarse. William, dijo Peter. ¿Qué tal si me enseñas inglés? Saldré de aquí como un buen traductor y me buscaré un nuevo trabajo. Sin el maldito mar.
El mar. Después de su mujer y su hijo, era lo único que Mickey anhelaba. Estaba a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano. Por las mañanas respiraba el aire salado, y si el pueblo estaba tranquilo, podía oír el murmullo del agua. Se preguntaba dónde estarían. Y cuánto se habían alejado de la civilización. La tercera noche, cuando apagaron la televisión y se acostaron, le despertaron una hora después. «Americano», dijo el desconocido. «Levántate, vamos. Tienes un trabajo». «¿Un contrato?» Mickey, somnoliento, mandó al pirata al infierno, pero el hombre no entendía muy bien el inglés. O fingía hacerlo. El hombre de piel oscura que venía tras él era más corpulento que sus compañeros de tribu, y sus brazos tenían un buen relieve de músculo. El desconocido sonreía, confirmando el estereotipo de que los africanos tenían los dientes más blancos de la tierra. Podría utilizarlos en lugar de una linterna. Cuando los habían traído a la aldea, les habían vendado los ojos mientras aún estaban en la goleta. Ahora, por la noche, a uno de los secuestradores o no le importaba la intimidad o esperaba que la oscuridad mantuviera la aldea a salvo. Pero en la oscuridad aún se podía ver algo. Estaban en un pueblo grande y caminaban por una carretera que era buena para los estándares locales. Aquí y allá había vehículos todoterreno, en su mayoría japoneses. Mickey sabía que en África valoraban Toyota y otras marcas fáciles de reparar y fiables para un uso agresivo. A la izquierda, a lo lejos, un borrón oscuro, el mismísimo mar que había perdido. Los contornos de los edificios eran diferentes, pequeñas chozas al frente, pero en segunda línea casas bastante grandes. «Americano», dijo el pirata inflado, siguiéndolo de cerca. «Llámame Vi. Date prisa y da un paso adelante». «Paso ya sabes dónde», replicó Mickey. «Hemos oído que lo estás arreglando. Tenemos que arreglar el barco. Vamos, date prisa. Es muy importante». «Americano, Step, tú arregla el barco». Más por aburrimiento que por verdadero deseo de ayudar, Mickey obedeció al invitado negro. Le condujo a un hangar donde un gran bote con el motor desmontado estaba sobre un carro. El mecánico cogió una linterna, echó un rápido vistazo a la maquinaria y silbó. Alguien debió de intentar reparar el motor con los ojos vendados y lo dejó en un estado terrible. El cableado del barco también dejaba mucho que desear, te quemarías si ocurriera un milagro y el motor arrancara. ¿Puedes hacerlo tú?, preguntó Bit. Lo dudo, respondió Mickey. Quería explicarle que para una reparación así necesitaba tiempo, ganas, y lo más importante, piezas de repuesto. Pero pensó que era una pérdida de tiempo, los piratas no entendían muy bien el inglés. «Puedes hacerlo», asintió Bit. «Ahí están los tules. Ahí están los engranajes. Tu hermano estará contigo toda la noche. Él te ayudará». «No quiero», exhaló Mickey. «Error», sacudió la cabeza. Bit sacudió la cabeza y apuntó a la pistola que llevaba en el cinturón. «Arréglalo tú que yo no disparo. Ni a ti, ni a tu amigo». ¿Un pacto? A veces Leslie entraba en su página de la red social más popular del mundo. Ojeaba los feeds, miraba las historias de familias felices de otras personas para olvidarse de sí misma. De vez en cuando, algún hombre intentaba conocerla, le escribía algo en mensajes personales, la llamaba para tomar un café con consecuencias trascendentales. Toda esta basura verbal ella la desechaba sin leerla. Pero el nombre y el apellido de uno de los hombres le resultaban familiares. Creo que Mickey le había hablado de él. Además, el hombre no había llamado para pedir café, sino que había escrito un gran mensaje en inglés. Al menos un nombre llamó inmediatamente la atención de Mickey, solo que en letras latinas. Peter Long, el socio de su marido. Miró más de cerca la foto, era él, exactamente. Y en una foto del álbum, estaba con Mickey. Abrazados como compinches. Leslie no entendía bien el inglés, quería apretarlo cuando Berry estaba de parto, pero el embarazo era demasiado duro para estudiar. Así que copió las palabras del británico en un traductor de Google e intentó captar el significado general.
Quería creer que había entendido mal a su interlocutor. O que él se había equivocado, engañándola. «Soy amigo de Mickey, tu marido», escribió Peter. «Me ha costado encontrar tu página. Entiendo que es normal que marido y mujer tengan apellidos diferentes. Pero que su página no esté en la de tus amigos no tiene sentido. Por suerte, he tenido suerte. Por favor, responda ya que William me pidió que le dijera que echa mucho de menos a su familia». «¿Está vivo?», escribió. «Sí», respondió el británico. «William está vivo y bien, solo se quejó de sus dientes. El agua es asquerosa. Te echaba mucho de menos, se acordaba de ti todos los días. Nos separaron cuando estuvimos cautivos unos días». «¿Por qué no ha vuelto?», preguntó Leslie, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Está trabajando con ellos», respondió el británico. «¿Cómo es eso?». «Mira, Tati, es difícil de explicar», continuó el interlocutor. «Solo quería decirte que estamos rezando por él y por ti. Existe la posibilidad de ayudar económicamente. Por favor, hágame saber cómo podemos hacerlo». «Gracias», escribió Leslie. «¿Pero cómo funciona eso con ellos? ¿Me lo puede explicar?». «Ya se lo he contado todo a la policía», respondió Peter. «Me temo que es un trabajo para ellos». Leslie cerró la aplicación de redes sociales, incapaz de soportar la amarga verdad. ¿Trabajar con ellos? Entonces entiendo por qué tarda tanto en volver a casa. Y también porque se esperaba que ella y su suegra guardaran silencio y no averiguaran nada. ¿Su marido es un pirata? ¿Su marido secuestra los barcos de otras personas? No tenía sentido. Leslie no se molestó en decirle nada a su suegra. Podía ver cómo la incertidumbre golpeaba a la mujer. Siempre había parecido más joven que sus años, y ahora había envejecido dramáticamente. Que otra persona le diera esa noticia. Ahora, para no perder el apartamento, era necesario actuar. El alma de Leslie estaba llena de sentimientos contradictorios. Por un lado, amaba a Mickey, el padre de su hijo, tan alegre y optimista. Era auténtica energía, un reactor nuclear que nunca se apagaba. Sus confesiones eran tan ingenuas, pero tan sinceras. Sí, nadie conoce su destino, pero ella quería creer que saldría de esta, que lo lograría. Por otra parte, era tan joven. Quizás su marido volviera. No ahora, sino dentro de 2 años, 5 o 10. Leslie trató de comprenderse a sí misma. Si Mickey, Dios no lo quiera, se encontrara de repente en la cárcel, ¿le esperaría ella? Y respondió sinceramente, esperaría, pero no para siempre. Pero una cosa es la cárcel y otra el cautiverio. Por supuesto, él está trabajando para criminales africanos no por su propia voluntad. Eso es aún peor. Cuando hay un juicio y una sentencia, puedes saber exactamente cuándo termina la condena, cuando la persona volverá a estar suelta. Habían estudiado Derecho Penal en la Facultad de Derecho, así que Leslie sabía que la única manera de acabar en la cárcel durante mucho tiempo era hacer algo realmente horrible. Pero la cárcel era como un encarcelamiento sin sentencia. Era aún más frustrante porque Mickey no había hecho nada malo, no había traicionado a nadie ni había hecho nada reprobable. Debe de ser que todos estos hombres grandes no saben negociar. Los piratas dejaban marchar a quien les pagaba o hablaba bien de ellos. Y su marido era un hombre demasiado simple, demasiado conveniente y zalamero, para dar con él. ¿Qué diría Mickey si ella hubiera decidido no esperarle? ¿Le habría permitido seguir su propio destino e incluso encontrar otro padre para Berry? ¿O se habría enfadado, gritado y maldecido? Conocía bien a su marido, incluso a la perfección, pero no podía predecir su comportamiento en una encrucijada tan difícil. El ambiente en el apartamento era electrizante. Tanto Leslie como Naomi intentaban pasar el menor tiempo posible juntas. Ambas sentían vergüenza, pero por motivos diferentes. Sin embargo, ese sentimiento se desvaneció cuando tuvieron que volver a los asuntos importantes de los que dependía el futuro. No solo de ellos, sino también de Berry. ¿Así que tú también estás con ellos?
cuestionó mi suegra. ¿Y quieren que mi vasca sea reconocido muerto en vida? Pusieron a Berry en el salón a ver dibujos animados mientras discutían en la cocina. Naomi seguía sin querer aceptar la realidad de su vejez. Nunca había ido a un juzgado en toda su vida, nunca la habían llevado a la policía. Le parecía algo vergonzoso, repugnante, censurable. Ganaremos tiempo, la convenció Leslie. Digamos que lo declaran muerto. Esa decisión podría revocarse si Mickey regresara. Si no, nos desalojarán. Que lo intenten, replicó Naomi desafiante. Lucharé hasta la muerte. Berry y yo tenemos que ir a un sitio, continuó su nuera. Vamos a casa de mi madre, en Nueva York. ¿Y vosotros? Nadie va a desahuciarme, hija, dijo Naomi, pero había menos confianza en su voz. No puedes desahuciar a alguien si no tiene a dónde ir. Soy un pensionista, casi un inválido, un hombre honrado. Aquí, por supuesto, Naomi mentía. Aunque iba al médico con regularidad, su salud era excelente para su edad. No había forma de que ese argumento se sostuviera. Además, ella sabía lo difícil que era conseguir una incapacidad, incluso si uno no estaba realmente sano. Pero ella creía que el juzgado era un lugar que ayudaría, no que desahuciaría. Sobre todo si no tenía otro lugar donde vivir. Esa no es una opción, respondió Leslie. Soy abogada. Nuestro piso está hipotecado. Así que ni siquiera Berry se salvará. La ley es la ley. No puede ser. Bueno, Naomi, ¿por qué discutes? La joven agitó las manos. ¿Te estaría diciendo esto si no lo supiera seguro? Me van a echar, dijo Naomi con incredulidad. Te desahuciarán antes de que te des cuenta, continuó la nuera. Yo personalmente no voy a soportar este apartamento a muerte. Lo siento por ella, por supuesto, pero la salud es más cara. Leslie ya había decidido por sí misma que no se humillaría ni discutiría con los alguaciles. Si la desahucian de repente, recogerá sus cosas y se irá. Sobre todo porque su madre está esperando. Pero luchar contra el sistema merecía la pena, sobre todo porque veía una forma de ganar. Y no quería volver a Nueva York. Hace frío y llueve todo el tiempo. Le gustaba vivir junto al mar. Se había acostumbrado con los años y no podía imaginarse en otro sitio. Por un lado, en esta ciudad todo el mundo conoce su tragedia personal. Que su marido desapareció o se hizo pirata. Ahí fuera, en una gran ciudad, podría perderse. Aquí, todo el mundo se conoce, no hay secretos. Solo hay que irse y ya está. Y esta alegre anciana, si quiere luchar hasta la muerte, puede hacerlo. Al menos no fue a ver a Billy, resulta que ya no tiene su propio programa. No estoy de acuerdo, dijo Naomi. No me apunto a nada. Mickey está vivo, puedo sentirlo. Y volverá. Leslie suspiró. Ya había preparado una declaración pidiendo que declararan muerto a su marido. Mientras sus dedos corrían por el teclado, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero no le quedaba otro remedio, así, al menos, podría ganar tiempo. Para conseguir al menos algún pago por la pérdida del sostén de la familia. Si no vas a irte, al menos limpia más a menudo, dijo Leslie. Yo cocino y limpio. Y no estaría de más limpiar las ventanas. Mira cómo me mandas. Aquí no mandas tú, dijo Naomi irritada. Este es el apartamento de mi hijo. ¿Y si él? Leslie suspiró, las palabras eran difíciles de decir. ¿Y si ya no está vivo? Ya te gustaría. Dijo Naomi. No puedes esperar a que muera. Pero aunque ya no esté, yo tengo una parte, conozco bien mis derechos. Te equivocas, replicó Leslie. Mickey escribió un testamento. ¿Un testamento? Los ojos de Naomi se abrieron de par en par. Sí, asintió la nuera. No quería decírtelo. No quería que pensaras que estaba intentando conseguir este lugar a propósito.
Quiso decir más palabras duras, pero Naomi se hundió de repente en su habitación. Naomi sabía que en sus series de televisión favoritas en esos momentos los héroes solían desmayarse y una ambulancia corría hacia ellos. Ella se sentía bien, a pesar de sus preocupaciones. Solo le dolía el alma, pero la medicina moderna no sabe cómo tratar estas cosas. «William, ¿dónde has estado?», preguntó Peter. Estaba preocupado. Mickey sonrió. Tan preocupado que durmió como una marmota cuando se lo llevó aquel pirata por la noche. Por la mañana, el mecánico había conseguido reanimar el motor, a un gran coste. Pero, por supuesto, no duraría mucho. Me da igual. Dejemos que esos piratas se hagan a la mar y se entretengan. Me habían secuestrado por segunda vez, explicó Mickey. Había estado despierto toda la noche resucitando un barco medio muerto. Magia negra. Peter se rió. Le complacía que su camarada americano siguiera siendo optimista, pasara lo que pasara. Pero el hecho de que su colega hubiera aceptado ayudar a los piratas era alarmante. A menos que William sea un hombre adulto y sepa qué hacer por sí mismo. Nuestros amigos chinos andan sueltos, dijo Peter. La mujer que nos trae la bazofia llamada comida me lo explicó en un lenguaje de signos inglés entrecortado. Bien por ellos, replicó Mickey. Ahora, si no os importa, me voy a la cama. Por supuesto, asintió Peter. Bajaré el volumen de la televisión. Es broma, la apagaré del todo, amigo. Aquella fue la última vez que Mickey vio a su colega británico. Después de comer, dos tipos negros y delgados vinieron a recogerlo enseguida, sus sonrisas podían competir con las luces. Estos no sabían nada de inglés y le indicaron con gestos al mecánico dónde debía ir. Él respondió con otro gesto internacional, pero tuvo que obedecer. En el pueblo africano se respiraba un aire sofocante. Aquí y allá había lugareños ocupados en sus quehaceres. Las mujeres lavaban y pelaban verduras, los niños jugaban y correteaban, los hombres descansaban en grandes tumbonas bajo sombrillas y bebían bebidas de botella. Las chozas revestidas de arcilla colindaban con las altas casas de ladrillo. Sin vallas, todas las puertas abiertas. Las palmeras las dominaban. Mickey y sus acompañantes llegaron a las afueras del pueblo. Allí, lejos de las demás casas, se alzaba una villa que parecía un castillo medieval. Había una valla alrededor, y unos cuantos tipos más con ametralladoras. Todos fruncían el ceño, serios. Entramos. Después del calor que hacía fuera, el aire acondicionado parecía una bendición. Seamos claros, en lenguaje llano dijo un hombre moreno que estaba sentado en una alta silla de cuero, como en un trono. No pagarán por ti. ¿A qué se refiere?, se preguntó Mickey. ¿Quién es usted? No entiendo nada. No hace falta que lo entiendas, replicó el capo local. No tengo tiempo para explicaciones. Nadie te necesita, no te pagan. Pero los chicos dicen que ya nos has ayudado 2 veces. Mickey no dijo ni una palabra. No le gustaba el ambiente ni la conversación. De lo que sí estaba contento era del aire acondicionado, que mantenía una temperatura agradable. Delante del zar había una mesa con fruta, queso y dulces. Mickey se quedó mirando la comida y tragó saliva. El pirata siguió su mirada y sonrió. «Come algo, mantén la boca ocupada», dijo. Los chinos fueron comprados enseguida. Se están ocupando de los británicos. Pero tú, marinero, tienes problemas. ¿Qué problemas? Mickey se sorprendió. Soy americano. Los africanos nos quieren, hemos ayudado a todo el mundo aquí muchas veces. No a todo el mundo, le corrigió el jefe pirata. Son negocios, ya sabes. Ya estoy perdiendo el tiempo explicándote cosas. Yo no pedí que me secuestraran, dijo Mickey. Soy mecánico, yo no decido nada. Solo podemos mantenerte y alimentarte si trabajas para nosotros, dijo el rey y se inclinó hacia él. Debes ganarte el pan y la vida. ¿Y si no lo hago?, preguntó Mickey, llenándose la boca de queso y uvas.
¿Cómo echaba de menos una comida en condiciones? Incluso las amenazas del pirata le hacían menos efecto cuando tenía el estómago lleno. Tirémoslo al mar, bostezó el rey. Dejemos que los tiburones lo arreglen. Mickey sabía que vivían aquí, el agua estaba muy caliente. Y también creyó de buena gana que se habían negado a pagar por él tan rápido como por los demás tripulantes. Había oído hablar de algo así antes. Solo que una cosa es contar estas historias tomando una cerveza. Otra cosa es un hombre enorme de piel oscura amenazando de muerte por negarse a trabajar. Tengo una familia en casa, dijo Mickey. Trabajas para mí por un tiempo, te compras la salida, explicó el capo. Y luego te irás. ¿Un contrato? El testamento fue idea de Mickey, de principio a fin. Leslie no entendía por qué se le ocurrían esas cosas a una edad tan temprana. Pero ahora era un documento que lo resolvería todo. Las relaciones con su suegra ya estaban tensas hasta el punto de ruptura. Vender el piso, pagar al banco y separarse como barcos en el mar. Lo único que les retenía era Berry, que no quería en absoluto meterse en los problemas de los adultos. Leslie se sorprendió a sí misma pensando que ya había aceptado la idea de que tendría que dejar el apartamento, de un modo u otro. Antes, la sensación de ser la dueña del lugar le daba fuerza y energía. Fregaba el suelo y los muebles sin descanso, limpiaba casi todos los días, decoraba constantemente, compraba muebles nuevos. Ahora le daba pereza hasta quitar el polvo de los armarios. Mami, a limpiar, dijo Berry, sosteniendo su fregona de juguete. Le gustaba el orden. Recordaba dónde y qué juguete había dejado, dónde había dejado el coche. Y cuando mamá fregaba el suelo o pasaba la aspiradora, él se acercaba a ayudar. Para mantener el interés del niño por la limpieza, él y Mickey incluso le compraron una fregona de juguete. Los niños de hoy son los más felices de la historia de la humanidad. Hoy no, Berry, respondió Leslie. Ve a jugar con los coches. Estoy ocupada. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi hijo. Trabajando, suspiró la mujer. Leslie se preparó para el juicio. Tanto ella como su suegra serían citadas a la vista. Harían preguntas. Ya debían de haber solicitado información a la policía, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Adjuntó a la solicitud una carta que acababa de recibir de su empleador. Lo más probable es que declaren desaparecido a su marido. Entonces ella podrá conseguir un aplazamiento del banco, unas vacaciones de crédito. O finalmente obtendría ayuda de la administración, no de palabra sino de hecho. Mamá, ¿cuándo viene papá?, preguntó Berry. No lo sé, respondió Leslie con sinceridad. ¿Lo sabe la abuela?, continuó. ¿Quién lo sabe? Un niño tan pequeño no puede explicarse que papá tuviera problemas en algún lugar lejano. Y que ahora los detalles de su destino son un verdadero misterio. Cuando sea mayor, ella se lo explicará todo. Seguro que lo entenderá todo. Mickey se encontró en una enorme ciudad portuaria que parecía una chatarrería. Había barcos por todas partes, en la dársena, en el muelle, en los muelles o simplemente varados en tierra. Ni siquiera sabía aproximadamente dónde estaban. El rey pirata viajaba en un yate, hermoso, pero no el más lujoso que Mickey había visto en su vida marinera. Lo encerraron bajo llave. Cuando preguntó por el puente del capitán, uno de los guardias sacó una pistola. El gran jefe lo ha prohibido, dijo severamente. Usted está sentado. Yo no disparo. ¿Contrato? El yate tardó 2 días en llegar a la ciudad portuaria. Su motor fue inspeccionado, funcionando suavemente, maravillosamente, como un reloj. Y como los servicios de Mickey no eran demandados, no lo trataron muy bien. Solo le dieron de comer 2 veces, y por lo que parecía, eran sobras de la mesa del jefe. Pero no había mucho donde elegir. Ahora a la lista de penas del marinero se añadía el hecho de que no había tenido tiempo de despedirse de Peter. Había ido a encontrarse con su destino ligero de equipaje. En el puerto, sin embargo, las cosas se habían puesto un poco más cómodas.
Lo pusieron en un enorme muelle de reparaciones donde se trabajaba día y noche. Le dieron monos, ropa interior y chanclas. En lugar de un camarote, un contenedor con 2 literas. Estaba muy cerca de la zona de reparaciones, no se podía ir a ninguna parte. Los 3 primeros días no fueron diferentes de su trabajo habitual. Le acompañaban otros 2 esclavos, uno se encargaba de instalar la electrónica y el otro realizaba el duro trabajo físico de manejar una grúa de pórtico. El capataz, así se hacía llamar, era obviamente un hombre libre. La mayor parte del tiempo estaba sentado en una habitación del entresuelo, encerrado. Y observaba a su equipo a través del cristal. Solo se le permitía hablar con él por negocios, para hacer un pedido de piezas o herramientas. Había que llamar al timbre y esperar la indulgencia del maestro. A Mickey le habría encantado hablar con los otros 2 mecánicos que trabajaban en el muelle. Pero o no entendían su inglés y su habla británica, o fingían que sí. Al menos una vez a la semana, Big Boss sacudía a ellos para criticar a los reparadores. Les hablaba en otro idioma, ni una sola palabra familiar. Y luego se dirigía a Mickey. «Americano», gritaba Big Boss en inglés. «No te doy de comer para que descanses aquí. El trabajo tiene que estar hecho por la mañana, ¿entendido?» Mickey suspiró. Tenía que arreglar maquinaria todo el tiempo que no tenía para dormir. Ya tenía las palmas de las manos negras de aceite y la cabeza embotada. No compartía las quejas del jefe. El mecánico no se había topado con un solo mecanismo que no pudiera devolver a la vida. Y el equipo de los piratas era repugnante. Todo estaba anticuado, desgastado, y si se revisaba, era por aficionados. Una cosa era buena, en la ciudad portuaria podía encontrar piezas de repuesto al instante. Por la mañana, el capitán cogía un trozo de papel donde Mickey escribía los nombres de las piezas que necesitaba con la mano sucia. Y a la hora de comer, o como muy tarde por la noche, ya lo tenía todo. El muelle de reparaciones era también un almacén de piezas improvisado. Alguien había desmontado cientos de mecanismos y colocado las piezas en las estanterías, pero estaban tan desordenadas que resultaba difícil encontrar el elemento adecuado. Y como Mickey no veía ninguna luz blanca y los días eran parecidos, perdió la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo había pasado aquí en cautiverio? Le parecieron 3 o 4 meses. Pero en realidad podían haber sido años. Había pedido muchas veces llamar, decir una palabra a Leslie o a su madre, pero los piratas se negaban. ¿Por qué quieres irte?, preguntó Big Boss con auténtico desconcierto. ¿Es malo para ti estar aquí, con nosotros? Mi mujer y mi hijo me esperan en casa, respondió Mickey. Trabaja duro, le instó el pirata. Cuando seas un hombre libre, te encontraremos una nueva esposa. Ella te dará no 1, sino una docena de hijos. Mickey aprendió que el negocio de los piratas no se centraba en secuestrar barcos. Al contrario, su nuevo jefe le había convencido de que se alejarían de esa línea de negocio. El marinero pensó que el zar simplemente no tenía a nadie con quien discutir sus ambiciosos planes. No se fiaba de sus socios y tenía miedo de los otros cautivos. Siempre llamaba amigo a Mickey, lo que no le impedía mantener reuniones periódicas. El contrabando es nuestro futuro, dijo. Pero necesitamos barcos fiables. Y tú, americano, las reparas demasiado despacio. ¿Demasiado lentos? Estoy harto de veros trabajar todo el día. Así que déjame ir, dijo Mickey. No. No has hecho ni una décima parte de lo que debes, regañó el gran jefe. Pero si lo haces bien, no solo serás libre, sino un hombre rico. Mickey suspiró y se puso manos a la obra. Aquí, en la ciudad portuaria africana, estaba completamente desamparado. Y el mar ya no le parecía tan deseable como antes. Estaba cerca y él estaba literalmente de pie sobre él. Lo único que quería era volver a casa con su familia. Y no separarse nunca más de ella. Leslie escribió a Peter, que le prometió ayuda, pero su respuesta fue decepcionante. Si ella pudiera pagar al banco. Una suma enorme para ella debía ser poco dinero para un británico.
Además, conocía a otros compañeros de Mickey. Lo devolveremos todo, escribió Leslie. No lo dudo, respondió Peter. Pero tenemos que pensarlo. Lleva tiempo reunir la suma. El tiempo se agotaba. Dentro de una semana, el juzgado pediría al banco que la desahuciara del piso. Sí, puede apelar la decisión y pedir una suspensión de la ejecución. Pero nada de eso resolvería el problema. Pasarán unos meses, un año como mucho, hasta que desaparezca el apalancamiento. Y Leslie sabía perfectamente que a quienes quisieran quedarse con el piso no les importan ni los niños ni las madres. Si al menos se hubiera puesto en contacto de alguna manera, se dijo. Si me lo hubiera hecho saber, no lo habría hecho. Habría esperado. No pongas excusas. Replicó bruscamente mi suegra. Haz lo que quieras, Leslie. No voy a arrodillarme ante ti. Solo quedaba un camino. Si el tribunal declaraba muerto a Mickey, se suspendería el procedimiento de desahucio. Y tendría tiempo para hacer algo con su deuda. O podía hacer las maletas e irse a casa con su madre. La noche anterior a la vista no se hablaron. Berry no entendía por qué las dos personas más cercanas a él no hablaban. Intentó encontrar algo que pudieran hacer juntos, llamándoles para jugar, en vano. No podías haber venido, dijo Leslie, cuando vio a su suegra delante del despacho del juez. No puede ser. Le espetó Naomi. No quiero que digas nada. No voy a dejar que nos desahucien. El caso de desahucio está en suspenso, suspiró Leslie. Van a escuchar mi solicitud hoy. Si estás aquí, haz lo que te digo. Pero la suegra asomó la nariz con orgullo y no dijo ni una palabra. La secretaria comprobó sus datos, verificó sus pasaportes y les dijo que pasaran al vestíbulo. Leslie se sentía confiada, ya había estado antes en el juzgado. Pero era evidente que su suegra estaba incómoda. Hacía preguntas a la secretaria, intentando averiguar algo. ¿Cómo era el juez?, preguntó Naomi. ¿Estaba enfadada o no? La secretaria sonrió y contestó algo neutra. Claro que lo está, pensó Leslie. Debería haber vivido con ella el último año. Me gustaría verte sonreír. Entraron en la sala, y en un par de minutos, una jueza con toga ocupó su lugar en la mesa. Era una mujer de edad indeterminada, podía tener 30 o 50 años. Ella también les aclaró los datos, les explicó sus derechos y entró en materia. ¿Están a favor de la moción?, preguntó a las mujeres. Sí, señoría, respondió Leslie. Por supuesto que no, gritó Naomi. La juez dio un golpecito con el taco y amonestó. Naomi se preguntó sinceramente, ¿qué había hecho mal? La mujer de la toga movió unos papeles y empezó a hacer preguntas a Leslie. ¿Qué hace falta para declarar muerto a Mickey N.? Señoría, nos encontramos en una situación financiera difícil, respondió Leslie. Una declaración de fallecimiento nos permitiría recibir prestaciones de supervivencia. Ya veo, asintió el juez. Naomi, aclara por qué no apoyas la solicitud. Porque Mickey está vivo, respondió la pensionista. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Hace una semana. Dijo Naomi desafiante. El juez miró expresivamente a ambas mujeres. Leslie suspiró. Lo más frustrante es cuando el tribunal empieza a dudar de la veracidad de una declaración. Ocurre a menudo. Le daré una semana, dijo. Para confirmar o negar las acusaciones. Se levanta la sesión. Hay una adivina junto al mar. Leslie fue hacia ella, sin pensar en la posible cola. En la casa de la adivina esperaban sobre todo recién llegados, holgazaneando en los bancos. La mujer contó 6 personas y quiso marcharse. Pero, de repente, la puerta de la casa se abrió y la adivina apareció en el umbral. Miró a su clientela durante un par de segundos y señaló con el dedo a Leslie. «Yo», aclaró. La adivina asintió. Leslie entró. Nadie le gritó que se había colado en la cola. Al parecer,
Aquí no se aplicaban las leyes de la vida social ordinaria. Aunque fuera hacía sol y calor, dentro, en la morada del brujo, estaba oscuro y fresco. Había iconos en las paredes, que a Leslie le parecieron muy extraños. En la habitación donde el misterioso adivino recibía a los clientes, ardían velas. Todas las ventanas estaban cubiertas con una tela gruesa y tupida. ¿Qué puedo decirte, querida?, preguntó la adivina jugando a las cartas. Tras estas palabras, Leslie se echó a llorar de repente. Se compadeció de sí misma, de Berry y de su suegra, que estaba completamente agotada por la desaparición de su amado hijo. La adivina suspiró, pero esperó pacientemente a que su invitada se recompusiera. «¿Qué ha pasado, cariño?», repitió. «Mi marido», empezó Leslie. «Me robaron a mi marido». «Suele pasar», se encogió de hombros la adivina. «¿Quiere que haga la inversión?» «No, lo robaron unos hombres», dijo Leslie. «¿Robado, sabe?» «Lo entiendo», le aseguró la mujer. «Llevo años observando a gente como usted. He estado observando, dándome cuenta de todo. ¿Qué quieres, mi alma?» Leslie pensó un momento. Si la necesidad la traía aquí, a la casa de la adivina más solicitada del mar, debía pedir algo comprensible. Algo que pudiera comprobarse más tarde. Después de las lágrimas que había derramado, de repente se sintió divertida. Tal vez la adivina podría darle el número de un billete de lotería afortunado. «Dime», dijo Leslie tras una pausa. «Dígame, ¿está vivo?» La curandera suspiró y empezó a barajar las cartas. Puso las cartas sobre la mesa y la visitante miró las imágenes. Vio a un hombre, con cuchillos y todo. Y se preguntó cómo ella, una mujer con estudios superiores, había decidido pedir ayuda a unas cartas. «Vivo», respondió la adivina. «Languidece en una jaula, o prisión o cautiverio. O elección o destino». «¿Se encuentra bien?», preguntó Leslie. De pronto se dio cuenta de lo que más le interesaba, el futuro. Si Mickey volvería a ella, y entonces ella podría ser paciente. O se perdería en un país extranjero, y entonces cualquier acción que ella emprendiera estaría justificada. «Oh», suspiró la adivina. «Tu marido está sano, pero no del todo. Vivirá, pero no como la gente. Estuvo enfermo, pero sobrevivió. ¿Volverá conmigo?» Por fin Leslie pudo hacer la pregunta que más le preocupaba. «Sí, Mickey es fuerte, te lo aseguro. Aunque se metiera en problemas y se pusiera enfermo y débil, no se rendiría. Se quedaría con ella, la animaría y se reiría de sus propios problemas. Pero si hubiera estado cerca de ella. Tal como estaba, en tierra extranjera, no se sabía si volvería por principios». La adivina guardó de pronto las cartas y encendió la luz. Leslie vio su despacho, no muy presentable. Había basura en los rincones, paquetes de chocolatinas y patatas fritas, botellas vacías. «¿Qué te dice tu corazón?», preguntó la adivina. Leslie volvió a pensar. Su corazón parecía estar en silencio. Hacía tiempo que no le preguntaba nada que mereciera la pena. Solo vivía su vida como si fuera sobre raíles. El hijo, la suegra, la hipoteca y el banco, todos parecen estar ahí, pero pasan por encima de la superficie. ¿Volverá Mickey o no? Fue entonces cuando Leslie se dio cuenta de que le estaba esperando. Esperándole y aún queriéndole. «Está por aquí», respondió ella. «Entonces vete», dijo la adivina. «Vete, y no espantes a mi clientela. Veo que tienes problemas, verdaderos problemas. ¿Cómo puedo ayudarte?» «Lo que pude hacer, lo hice todo, y lo que no, no pude. Ve, hermosa, espéralo, y no hagas preguntas. ¿Me entiendes?» Esa mañana, por alguna razón, el maestro y los 2 trabajadores sin palabras fueron expulsados de los muelles. Mickey se quedó solo, excepto por un espía con una pistola, pero nunca entró en el muelle. 1 hora más tarde entró el gran jefe. Hoy parecía más amable que de costumbre. Ni siquiera gritó a su esclavo ni intentó acelerarlo.
Mira, mi belleza, dijo el pirata. Las puertas se abrieron. El yate de Big Boss entró en el muelle de reparaciones con cuidado, muy despacio. El hombre de piel negra puso la embarcación sobre su quilla y se quitó el sudor de la frente. Se inclinó ante el pirata jefe y saltó al puente. El jefe palmeó el hombro de su compinche con aprobación. Sigue así. Tenemos que comprobar la parte técnica. Ten tanto cuidado como con una mujer, le dijo el gran jefe. No confiaré mi barco a nadie más que a ti. Nadie te molestará, Albert te vigilará y te ayudará. ¿Contrato? Dame el teléfono, pidió el marinero. Necesito llamar a mi mujer. La conexión no funciona aquí, respondió el jefe sin pestañear. Para hacer una llamada hay que hacerse a la mar. Pórtate bien y mañana saldremos juntos en mi belleza. Llamarás, tienes mi palabra. Las puertas del muelle de reparaciones se cerraron. Mickey estaba muerto de cansancio de esperar, de estar lejos de su familia, de trabajar todo el tiempo. Decidió que era hora de tomar las riendas de su destino. Si Peter no hubiera sido tan escéptico en el barco, podrían haber luchado contra los piratas y haberlos arrojado al mar. Mickey estaba decidido a poder con un corsario. Estoy en ello, respondió el mecánico y sonrió. Big Boss se lo tomó como una señal de favor especial y le dio una palmada en el hombro como había hecho con Albert. Los americanos sois oro, dijo el pirata. Echad un buen vistazo al barco y decime personalmente que hay que reparar, que hay que sustituir. Y no habléis de lo que veis con el capitán. No me fío de él. Junto con Albert, Mickey entró en el yate y bajó a la sala de máquinas. El barco estaba en excelentes condiciones. Era evidente que la maquinaria había sido revisada por especialistas. Solo se necesitaba un trabajo mínimo para mantener el yate en las mismas excelentes condiciones. Pero Mickey, casi por primera vez en su vida, decidió hacer trampa. ¡Qué pesadilla!, le dijo a Albert en inglés. Él lo entendió, pero no muy bien. ¿Qué ha pasado?, preguntó. El rostro del cándido pirata se contorsionó de inmediato por el miedo. Estaba más preocupado por el estado del barco que por su propia vida. Mira, dijo Mickey, y pinchó la caja de interruptores. Esa cosa podría incendiarse en cualquier momento. Mira qué calor hace. Tenemos que cambiar algo ahora mismo. Vámonos. ¿A dónde? Albert se sorprendió. Su mano se dirigió involuntariamente a la funda de su cinturón. El gran jefe no dijo que tocara nada. Solo que viera. Tranquilo, se apresuró a tranquilizarlo el marinero. Hay muchas piezas. Escogeremos la adecuada y la moveremos. ¿Y si esto se incendia, sabes lo que te hará tu jefe? A Albert este argumento le pareció convincente. Subió con el esclavo y estaba a punto de saltar al puente, pero de repente se detuvo. Mirando a Mickey, el pirata hizo un gesto hacia adelante y sonrió. Después de ti, dijo. El marinero superó el obstáculo con un amplio paso y se dirigió hacia el almacén. Mientras caminaba, pensó qué hacer con Albert. No podía levantarle la mano. Mucho menos hacerle daño. La naturaleza le había dotado de un carácter amable y perfectamente pacífico. Pero su vida dependía de ello. Ayuda, le pidió a Albert, señalando el estante superior. Cuando el pirata negro miró en esa dirección, Mickey le dio una fuerte bofetada en la frente, sorprendido de su propia rapidez. Les habían enseñado ese movimiento en la academia, pero nunca lo habían practicado. Fue como un libro de texto. Albert se tambaleó. Mickey lo levantó para que no cayera al suelo y lo bajó. Le quitó la funda de la pistola y la vaina del cuchillo. Luego se lo pensó mejor y le ató las manos y los pies con su característico nudo náutico. Luego se ató también la boca. Sobreponiéndose al miedo y anulando su propia conciencia, Mickey palpó los bolsillos de su cautivo. Un teléfono móvil. Desbloqueó el aparato. Según el smartphone, la conexión era excelente. Al principio quiso mirar la hora,
pero luego se dio cuenta de que le interesaba la fecha. 11 de diciembre. Había pasado 6 meses en cautiverio, una época terrible. Entonces el mecánico activó la geolocalización para ver dónde estaba. Silbó. 200 nudos náuticos hasta un lugar relativamente seguro. Pero si sale con cuidado al agua, apaga el transpándide y se mueve despacio, puede escapar. Es su única oportunidad. Cuando oscureció, Mickey abrió la puerta del muelle de reparaciones y encendió el motor del yate. Big Boss nunca llegó. Tal vez estaba esperando una llamada de Albert, tal vez había salido. Él era el verdadero rey aquí, así que podía tener todos los beneficios que quisiera. Mickey dio marcha atrás. Lentamente, con cuidado, comenzó a salir del muelle. Puso la pequeña marcha adelante, eligió una dirección y se fue a la velocidad mínima. La orilla brillaba con luces y desde lejos parecía una ciudad portuaria normal. Mickey se alejaba cada vez más, contento con su suerte, añadiendo velocidad. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Sabía conducir un barco así, no le resultaba más difícil que conducir un coche. Y cuando el yate ya había abandonado el muelle a una distancia decente, el marinero oyó disparos y ruido. Las voces se dirigían claramente hacia él. Mickey puso el motor al máximo y empezó a rezar. Su apartamento estaba inusualmente tranquilo aquella noche. No había gritos ni insultos. Leslie se acercó a su suegra y le puso la mano en el hombro. Naomi, dijo. Me siento tan culpable que no tienes ni idea. ¿Qué te pasa?, preguntó su suegra. Ella misma sintió un ardiente sentimiento de vergüenza. Con qué rapidez había desaparecido su familia perfecta. También siento que está vivo. Y que volverá pronto. Noemí se animó. Se había equivocado al dudar de la madre de su nieto. Una buena chica solo con un reclamo. Leal. Oh, Leslie, replicó la abuela. Tú y yo hemos hecho un desastre. Hemos hecho más de lo que podríamos limpiar en un año. Volverá, dijo Leslie con convicción. Sé que lo hará. Puedo sentirlo. Había muchas otras cosas que quería decir. Que reuniría el dinero para pagar su deuda bancaria. Que nunca abandonaría esta ciudad donde había conocido la alegría de la maternidad. Y que su familia se conservaría y llegaría a ser ejemplar. Pero una llamada la sacó de sus pensamientos. Miró el teléfono, un número muy largo, obviamente del extranjero. ¿Podría ser que Peter hubiera reunido la suma necesaria y estuviera llamando? ¿Cómo iba a hablar con él? Sea como fuere. Leslie levantó el teléfono. Diga. ¿Leslie? Oyó una voz familiar. Leslie, soy Mickey. Leslie, voy a casa, ¿me recibes?